Este es el momento del mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, le damos las gracias a Dios por la dicha y la oportunidad que nos da de estar aquí adorando y glorificando su nombre. Es un grato placer y honor estar aquí al frente para hablar y compartir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a cantar una alabanza antes de iniciar con nuestro tema de esta noche. Mira a tu alrededor, míralo bien, el que a tu lado está, tu hermano es. No mire la apariencia, que en Dios somos iguales, por ti, por mí, por él. Jesús murió y extiéndele la mano y dile yo te amo. En el amor de Dios tiene que ser. Mira a tu alrededor, míralo bien, el que a tu lado está, tu hermano es. No mires la apariencia, que en Dios somos iguales, por ti, por mí, por él. Jesús murió y extiéndele la mano y dile yo te amo. En el amor de Dios tiene que ser. Bendito es el nombre de Dios. Hermano Miguel Ruiz, por favor, eleve una oración a Dios para que sea Dios hablando a través de mí y seamos edificados por medio de la palabra de Dios. Padre eterno, Padre bueno, gracias te damos. Porque en tu poder y tu misericordia, Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Ahora te rogamos por el siervo que estará a bien, oh Padre, ser usado por ti. Para que no lleve él el mensaje, sino tú a través de él. Para que su boca, su lengua, su corazón sean simples instrumentos en manos tuyas. Amén. Para que sea a ti que te escuchemos, Padre. Porque queremos tu palabra. Te lo rogamos, Santo Rey, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar con una historia de reflexión que sirve de introducción a nuestro tema de esta noche. El crecimiento espiritual no es un evento instantáneo, sino un proceso divino de transformación continua. Un joven creyente, lleno de celo tras su reciente conversión, visitó el taller de un anciano alfarero y agricultor con la energía del primer amor. Le dijo: siento fuego de Dios, he entregado mi vida a Cristo y quiero ser un gigante en la fe hoy mismo. ¿Por qué el cambio pleno no ocurre de inmediato? El anciano, sonriendo con ternura, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña semilla de roble. Luego señaló un majestuoso árbol que daba sombra al cobertizo. Mira esta semilla, dijo el anciano. El día que la tomaste del suelo y decidiste plantar en buena tierra, ocurrió un milagro, la conversión. La semilla murió a su estado anterior y recibió una vida completamente nueva. En ese instante, su destino cambió para siempre. El anciano hizo una pausa y continuó. Sin embargo, esa semilla no amaneció al día siguiente siendo un árbol gigante. Para llegar a ese proceso, o para llegar a ser este roble que ves aquí, tuvo que pasar por un proceso. En el silencio y la oscuridad, tuvo que echar raíces profundas donde nadie la veía, rompiendo su propia envoltura. Bajo las estaciones, soportó las lluvias torrenciales del invierno y el calor abrasador del verano, aprendiendo a absorber los nutrientes del suelo. Con el tiempo, el brote frágil se convirtió en un tronco firme capaz de dar sombra y fruto a otros. Tu conversión
fue el alumbramiento de la vida de Cristo en ti, pero la madurez es el arte de permitir que esa vida crezca día a día, estación tras estación, hasta que ya no vivas tú, sino que viva Cristo en ti. El tema de esta noche es el proceso en la vida espiritual, de la conversión a la madurez en Cristo. Vamos a comprender que el crecimiento espiritual es un proceso continuo dirigido por Dios, en el que el creyente es transformado progresivamente para parecerse más a Cristo, para reflejar más a Cristo en nuestra vida, que no seamos nosotros viviendo nuestra propia vida, sino que Cristo sea quien nos guíe, sea quien nos transforme, sea quien nos santifique y que nos vaya moldeando a su medida y no a nuestra medida, y que todo lo que hagamos sea para glorificar su santo y bendito nombre. Amados hermanos, hoy en día vivimos en una cultura que valora más los resultados inmediatos. Sin embargo, Dios normalmente obra mediante procesos. Así como una semilla necesita tiempo para convertirse en un árbol, el creyente necesita un proceso de transformación para alcanzar la madurez espiritual. La salvación ocurre en un instante por la gracia de Dios, pero la santificación dura para siempre. Dios no solo está interesado en cambiar nuestro destino eterno, sino también en cambiar nuestro carácter. Él nos conoce, amados hermanos, y sabe qué cosa de nuestra vida debe de quitar. Nosotros debemos dejarnos guiar por Dios y Él sabe hasta dónde nos va a llevar, que es llevarnos a la salvación eterna. Bendito es el nombre de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, la palabra de Dios se lee en el nombre de Cristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, Cristo ha iniciado una obra en cada uno de nosotros. Y lo que Dios inicia no se queda a media, sino que lo da por completo, sino que termina esa obra para llegar a un éxito. Nosotros, como seres humanos, a veces pensamos más en lo negativo. Y cuando nos llegan las pruebas, nos llegan los procesos, entendemos que desviarnos del camino es lo mejor. Y cuando nos marchamos y nos alejamos de Dios, venimos con más problemas. Cuando llegan los procesos a nuestra vida, nosotros debemos mirar ese proceso en ojos espirituales. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Hacia dónde Dios me está guiando? ¿Qué cosa Dios quiere quitar de mi vida? Porque en ojos humanos no podemos comprender lo que Dios está haciendo. Pero si lo miramos a través de ojos espirituales, vamos a comprender el trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quizás cada uno de nosotros necesitamos santificarnos más y a través de ese proceso el Señor nos lleva a la santificación. Nosotros debemos dejarnos guiar por Dios. Recordar que dependemos totalmente de Él. Por eso somos hijos de Dios, porque dependemos de Él. Amados hermanos, todo proceso comienza con un llamado. Juan capítulo 6, versículo 44, vamos a estar leyendo. Juan capítulo 6, versículo 44. Dice así la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 14, 6 nos dice, vamos a leerlo, amados hermanos. Juan 14, 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito es el nombre de Dios. Nadie inicia la vida espiritual por iniciativa propia. Dios toma la iniciativa llamando al ser humano mediante el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, a través de la palabra de Dios, fuimos llamados. Nosotros comprendimos el mensaje y aceptamos a Cristo Jesús. Sabíamos la vida que estábamos viviendo y comprendimos que fuera del Señor estamos en peligro. Y ahora que estamos aquí, amados hermanos, sigamos firme adelante. No importa lo que venga,
no importa lo que estamos viendo, no importa las situaciones que lleguen a nuestra vida, dependamos totalmente de Dios. Vivamos una vida espiritual de un cristiano maduro que refleja a Cristo a donde quiera que se encuentra y a donde quiera que va. Y este tema, amados hermanos, Dios lo puso en mí, allá estando en la Fuerza Aérea, en un momento en el cual estábamos en ejercicio físico. Y ahí es donde se comprende quiénes son los que van a perdurar en las filas militares, sabiendo que no todos soportamos como seres humanos los ejercicios físicos. Quizás unos se pueden adaptar más rápido y otros no. Y ahí pude comprender, amados hermanos, que Dios a sus hijos no lo deja solo. Estando ahí, amados hermanos, desde el primer día hasta hoy, sabemos que es un proceso de adaptación y adiestramiento, pero Dios me ha dado la fuerza y aquí estamos. Y es por esto, amados hermanos, que no importa lo que venga, no importa lo que tengamos, no importa lo que veamos, sigamos firmes a Cristo Jesús. No nos desviemos del camino, amados hermanos. Dios va con nosotros. Y ahí, amados hermanos, hemos sido ejemplo a todas esas personas que están allí. La gloria sea para Dios. Nosotros debemos ser cristianos fieles. Dios ha sido fiel con nosotros. Nosotros debemos seguir esa fidelidad. El llamado de Dios produce convicción, arrepentimiento y fe. Dios conoce nuestro punto de partida. Nadie está fuera del alcance de su gracia. Cada proceso comienza cuando respondemos al llamado divino. En esta noche, a los amigos que se encuentran aquí, el Señor le está haciendo un llamado. Miremos lo que está pasando hoy en día. Y todo lo que está en la palabra de Dios se está cumpliendo. El fin del mundo se acerca. Y es tiempo de que aseguremos nuestra vida con Cristo. Tú, amigo que estás aquí en esta noche, tú no viniste por una convicción de que ibas a ir, sino fue que Dios te trajo aquí con un propósito de que cuando salgas por ahí, salga con Cristo en tu vida. No te puedes ir como mismo has llegado aquí. Hoy es el día de salvación. Si oye hoy su voz, no endurezca tu corazón. Bendito es el nombre de Dios. Amado hermano, que te has apartado del camino, el Señor te espera con los brazos abiertos para darte otra oportunidad. Debemos aprovechar el tiempo, amados hermanos, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. El nuevo nacimiento marca el inicio, no el final. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 8. Juan capítulo 3, versículos 3 hasta el versículo 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados hermanos, Nicodemo comprendió que era nacer como nacen los niños, salir de una mujer. En ese momento comprendió, porque él no sabía en lo espiritual de qué Jesús le estaba hablando. Y así fuimos nosotros, no comprendíamos ese mensaje de qué es lo que me están hablando. Y a medida íbamos estudiando, nos iban predicando la palabra de Dios, fuimos comprendiendo y enlazando cada una de las cosas que están en la palabra de Dios para poder dar el paso de salvación.
Y luego Nicodemo comprendió de qué Jesús le estaba hablando. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, comienza una nueva vida. Nosotros hemos comenzado una nueva vida cuando nos entregamos a Cristo Jesús, cuando le dijimos no al mundo y sí a Cristo. En ese momento que nos entregamos y pasamos aquí delante para convertirnos y entregarnos al Señor por completo. Y sabemos que la vida de un cristiano no es fácil, porque llegan muchas pruebas, muchos procesos que nos van transformando, nos van formando para seguir este camino, amados hermanos. Y vemos en la palabra de Dios hombres y mujeres del Señor que tuvieron que pasar mucha prueba, pero nunca se desenfocaron de Cristo Jesús. Sigamos ese mismo ejemplo, amados hermanos. Y una historia que casi todos mencionamos es la historia de Job. Vemos cómo Dios lo pasó por mucho proceso, pero nunca se olvidó del Señor. No importa donde tú te encuentres, no importa el problema que esté pasando en este momento, nunca te olvides de Dios. Pon a Dios en primer lugar y verás cómo todo va a encajarse en cada una de las cosas que Dios ya tiene determinado. Bendito es el nombre de Dios. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, muchos creyentes desean resultados inmediatos, pero Dios desarrolla el carácter paso a paso. Paso a paso. Él va quitando lo que no le agrada hasta que podamos llegar a ser igual o imitar a Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. Característica del nuevo creyente. El nuevo creyente tiene hambre por la palabra. Siempre desea leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. También tiene un deseo de aprender, necesidad de dirección, dependencia de otros creyentes. Por eso, amados hermanos, no debemos desanimarnos porque todavía estemos creciendo. Cada vez que abrimos nuestra Biblia, el Señor nos tiene un mensaje. A cada uno de nosotros. Podemos leer el mismo texto y cada uno tiene un mensaje diferente. Y ese mensaje que recibimos a través de la palabra de Dios es para que lo apliquemos a nuestra vida, para que también prediquemos a otros. Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema. Dios usa procesos para formar nuestro carácter. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, los versículos 2 hasta el 4. Santiago, capítulo 1, los versículos del 2 hasta el 4. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendito es el nombre de Dios. Las pruebas no son señales del abandono de Dios, sino herramientas de formación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En resumen, no le demos mente a la prueba que estemos pasando, al problema que estemos pasando. Tengamos por sumo gozo que estamos pasando por prueba, porque algo el Señor está preparando para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Las pruebas son importantes para forjar nuestro carácter como cristianos. Y en vez de nosotros entristecernos, amados hermanos, enojarnos porque nos llegaron las pruebas, eso nos lleva a nosotros a orar más a Dios. Y a través de la prueba, amados hermanos, el Señor ve en qué cosa estamos fallando
y eso nos anima a involucrarnos más en las cosas de Dios. Dios está más interesado en lo que llegamos a hacer que únicamente en lo que obtenemos. Ese texto que acabamos de leer nos enseña a cambiar nuestra actitud frente a los problemas en lugar de enojarnos o entristecernos. Debemos alegrarnos al enfrentar dificultades, porque esas pruebas ponen a prueba nuestra confianza en Dios y producen paciencia y perseverancia para madurar espiritualmente. ¿Qué instrumento Dios utiliza? Utiliza las pruebas, utiliza la disciplina, utiliza la obediencia, el servicio, la espera y al final el resultado. Si llevamos esos pasos, amados hermanos, entonces nosotros forjamos lo que es la paciencia, la madurez y la firmeza espiritual. La palabra de Dios transforma la mente. La mente de cada uno de nosotros, Dios la ha transformado. Y hemos visto el cambio, amados hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos conformar a este siglo, amados hermanos. La transformación espiritual comienza con una renovación constante del pensamiento. Allá, mientras estamos en entrenamiento, en los momentos que nos dan 10 así para que podamos tener un receso, siempre dicen los superiores, los reclutas no pueden estar pensando y siempre nos mandan a hacer algo, a cumplir una orden y nosotros tenemos que ir inmediatamente porque las órdenes del superior se tienen que cumplir en el tiempo, en el menor tiempo posible y siempre debemos estar ocupados en algo. Así debe de ser cristiano, amados hermanos. Nosotros no podemos estar pensando en otra cosa. No podemos estar pensando en lo que estamos viendo por las redes sociales, lo que se mueve a nivel nacional, a nivel mundial. Nosotros debemos estar pensando en las cosas de Dios, en la cosa espiritual. Si hay un hermano enfermo, bueno, ¿cómo sigue mi hermano? Déjeme preocuparme por él. La obra del Señor, bueno, dijeron que vamos a predicar. ¿A qué hora? A ver, déjame investigar y me voy por ahí. Que debemos estar constantemente, amados hermanos, renovando nuestro pensamiento. No pensar en cosas negativas, no dejar que el enemigo o no dejarle brecha al enemigo para que él entre y nos desvíe del camino. Eso es lo que pasa en cada uno de nosotros cuando dejamos que Dios no nos guíe a nosotros. Entendemos que el nivel de aprendizaje, el nivel económico que tenemos ya lo es todo para nosotros y no es así. No importa lo que tenemos, sin Dios nada es posible. Sin Dios nada es posible, amados hermanos. Nada es por nuestra propia fuerza ni por nuestro propio esfuerzo. Si Dios no va con nosotros, nada se da. Así que Dios en cualquier momento de nuestra vida debe de estar en el primer lugar. No nos acordemos de Dios ya cuando el problema ya le hemos dado mente y no sabemos qué hacer. Inmediatamente llegó, comuníquese con Dios en oración. Entréguele a Dios su problema. En esta noche, amado amigo, hay un problema que puedes tener y es tu salvación. El pecado que arropa al hombre cuando no tiene a Dios, ese es un peligro. Y en esta noche Él te da una oportunidad para que vengas a Él y entregue tu vida a Él. No deje que el enemigo te engañe. El enemigo quiere que todos se pierdan, pero Dios quiere darte salvación y vida eterna en esta noche. ¿Qué espera para entregar tu vida a Él? ¿Te quieres ir como mismo ha llegado a este lugar? ¿Vas a dejar que el tiempo pase? ¿Lo vas a dejar para mañana sin saber si mañana vamos a despertar? Hoy es el día que puede asegurar tu vida con Cristo Jesús. No basta con asistir
a la iglesia, es necesario permitir que la Escritura moldee nuestras decisiones, emociones y prioridades. Nuestro hermano Ramón. Sí, Robert, una pregunta. La Biblia enseña que debemos estar gozosos cuando padecemos. ¿Cómo podemos estar gozosos en medio de un padecimiento? En medio de los padecimientos. ¿Cómo podríamos? Sé que muchos se preguntan esta pregunta, valga la redundancia. ¿Podría decir cómo podemos estar gozosos en medio de tribulaciones y de problemas? Bien, amados hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús, como bien expresé anteriormente, todo cambia. Ya Cristo Jesús vive en nuestra vida. Y cómo nosotros a través de la prueba, a través de las dificultades, los problemas que llegan a nuestra vida estamos gozosos, es porque comprendemos que dependemos de Dios. Y eso los amigos aquí presentes quizás no lo comprenden porque no han dado el paso de salvación. Inmediatamente dan ese paso y comienzan a escudriñar la palabra de Dios, van a comprender a lo que me estoy refiriendo. Nosotros los cristianos, no importa lo que venga, nosotros seguimos firme adelante, porque dependemos de Dios y hemos comprendido que depositar nuestra confianza en Dios es lo mejor. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a estar contentos, a estar alegres y a seguir adelante, porque sabemos que Dios le dará salida a cada uno de los problemas que llegan a nuestra vida. Nuestro hermano Luis Galán. Préndalo. Gloria a Dios. Amén. Esa pregunta que hizo Ramón es amplia para contestarla, en el sentido de que como uno, si tiene problemas, tiene un cáncer, tiene esto, puede estar gozoso, alegre. Hay ejemplos, por ejemplo, cuando Pablo estaba, él y Bernabé, ¿verdad? Encarcelado allá en Filipo. Pablo y Silas. Sila y Pablo, pues ya estaban golpeados, ¿verdad? Con los pies, estaban en el cepo, encadenados, bueno, y con heridas en el cuerpo, porque ya le habían dado mucho latigazo, azote. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban himnos al Señor. Amén. ¿Verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Un gran terremoto llegó de parte de Dios y se abrieron las puertas de la cárcel y toda la cadena y todas las cosas fueron rotas, ¿verdad? Y nadie escapó a pesar de todo. Pero lo importante es que Dios tenía un plan ahí. Amén. Que el carcelero y su familia se salvaran. Amén. Hermano Ramón. Sí, Robert, bien, como ha dicho, como tú has expresado, quiero abundar algo, igualmente el hermano Luis. Realmente, el cristiano, lo primero que debemos es de tener en cuenta a alguien, a quien servimos. Amén. Debemos tener en cuenta el poder de nuestro Dios Amén. y tener en cuenta que ese poder no se, o sea, ese poder no hay nada, nada que suceda que esté por encima de ese poder de Dios. Amén. Y cuando nosotros lo que tenemos que aprender es a depender de Dios. Amén. Y que lo que al cristiano le pasa, lo que al cristiano le pasa, Dios está en control. Amén. Debemos de aprender a no cuestionar a Dios, sino aceptar la voluntad de Dios. Amén. Porque es que nosotros, lo que podemos ver, quizá en esta vida, dice, creo que un himno, que lo que no lo podamos comprender ahora, lo comprenderemos después. Amén. ¿Verdad? Entonces, realmente, cuando nosotros sabemos al Dios que servimos, cuando nosotros
tenemos una plena confianza. Así como el varón Luis hablaba de Pablo y Silas, preso allí, y otros más que cuando le agolpeaban se sentían gozosos por padecer por la causa de Cristo. Entonces, es el Dios tan grande que tenemos. Nosotros somos de una mente finita, de una mente corta, de una mente con poco entendimiento. No vamos a poder entender a Dios por completo. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe por qué suceden las cosas. Amén. Entonces, vamos a dejarlo como Dios lo permita. Amén. Sigamos confiando. Nuestra confianza en el Señor debe de estar por encima de cualquier cosa que suceda en nuestra vida. Amén. Entonces, estaremos, quizás no es que si yo tengo un dolor fuerte, voy a estar muerto de la risa, gozoso, porque estoy de ese dolor, sino que la paz en el Señor me hace tener una confianza que me ayuda a sustentarme en medio de ese dolor. Y no hay una desesperación, porque sé en quién he creído, y en el Dios Todopoderoso, y en el Dios que en el momento que Él diga ya, ahí pasó. Entonces Amén. debemos de aprender a depender totalmente de nuestro Dios. Amén. Nuestro hermano Miguel Ruiz. A la orden. Contento. El dominicano la traduce como muerto de la risa. Pero no significa muerto de la risa. La palabra contento se traduce en satisfacción. Amén. Es decir, usted puede sentirse satisfecho en abundancia, pero también la misma satisfacción en la estrechez. Sí. Sé contentarme, ¿verdad? Esa es la frase de Pablo. La palabra contentar significa sentirme satisfecho con lo mucho o lo poco que Dios me ha dado, porque eso es lo que Dios ha querido darme. Amén. Entonces, si ponemos el ejemplo de Cristo en el Getsemaní orando, él no estaba gozoso, hermano. La Biblia no lo dice. Bueno, se implica ahí que hasta habían unos sudores como que eran tan fuertes que es como si estuviese ya sudando sangre de la intensa que era la pasión, el dolor, su sufrimiento. Entonces, hermanos, el que sufre en Cristo sufre con una esperanza. Entonces, ahí está la satisfacción. Amén. Ahí está el contentamiento. Amén. Esa esperanza viva de que esto va a pasar. Y ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén. Entonces, ahí entra una especie de contentamiento donde aceptamos nuestra situación y seguimos confiando, esperanzados en el Señor. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por sus participaciones. Amados hermanos, ¿cuáles son las herramientas del crecimiento espiritual? Número 1, lectura bíblica. Número 2, la meditación. Número 3, estudio bíblico. Número 4, obediencia. La transformación exterior comienza con una renovación interior. El Espíritu Santo guía el proceso. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, los versículos del 16 hasta el 25 vamos a estar leyendo. Gálatas capítulo 5, los versículos del 16 hasta el versículo 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es palabra de Dios. Amados hermanos, el crecimiento espiritual no depende únicamente del esfuerzo humano. El Espíritu Santo produce un carácter semejante al de Cristo. Este fruto, o lo que acabamos de leer del versículo 22 en adelante, esos frutos que leímos no aparecen de un día para otro. Crece conforme permanecemos en comunión con Dios. Ahora meditemos cómo está nuestra comunión con Dios, cómo está nuestra relación con Él. ¿Qué cosas me han alejado totalmente de Dios? ¿Qué yo he permitido en mi vida que no me ha dejado seguir en el camino de Dios? ¿Estamos practicando o estamos poniendo en práctica cada uno de estos frutos mencionados en la palabra de Dios? Ya todos hemos podido leer todas las cosas que a Dios no le agradan. Si tenemos conocimiento de que a Dios no le agrada que practiquemos el pecado, dejemos de practicar el pecado. Si Dios le agrada que nos amemos unos a otros, que seamos pacientes, que tengamos bondad, que tengamos fe, practiquemos esto, amados hermanos, para que Dios se sienta feliz y contento porque estamos obedeciendo a su palabra, para que Dios pueda vernos bien porque sus hijos están dando ejemplo donde quiera que se encuentran. A donde quiera que estemos, amados hermanos, hablemos de la palabra de Dios. Porque lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, amados hermanos, nadie lo puede hacer. Jesucristo pagó cada una de nuestras deudas. Y es por eso que nosotros le adoramos y le glorificamos y les agradecemos por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y si ponemos en balanza, amados hermanos, y ponemos la vida que teníamos sin Cristo y la vida ahora con Cristo, es mucho mejor estar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos paz. En Cristo Jesús estamos alegres. En Cristo Jesús estamos seguros. Y Él nos promete estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿En dónde quieres estar? ¿Quieres estar en los cielos eternamente y para siempre? ¿O estar sufriendo en el infierno eternamente? Hoy es el día de salvación. Dale rumbo a tu vida. Da un cambio a tu vida, entregando tu vida a Cristo Jesús. Habrán etapas de prueba y de espera. Isaías 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Durante el proceso habrá momentos donde parecerá que Dios guarda silencio. La espera también forma parte del crecimiento. En esos tiempos aprendemos dependencia, depender totalmente de Dios. Aprendemos a ser humilde, aprendemos a que debemos perseverar, aprendemos que debemos tener fe de que Dios va a dar solución a ese problema, a ese proceso que estamos pasando. Ejemplos bíblicos: José esperó antes de gobernar y vimos o podemos leer en Génesis todo lo que José tuvo que pasar
hasta llegar a ser gobernador. Moisés pasó años en el desierto. David fue ungido mucho antes de convertirse en rey. Y Jesús pasó años de preparación antes de iniciar su ministerio público. Vimos todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y viendo todo eso, amados hermanos, lo que estamos pasando, todo eso terminará. Seamos pacientes, amados hermanos. Dice el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Seamos pacientes en medio del proceso que estemos pasando. Dios va a dar solución a ese proceso que tú estás pasando, amado hermano y amado amigo. Bendito es el nombre de Dios. La madurez espiritual refleja el carácter de Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, los versículos del 13 al 15. Efesios capítulo 4, los versículos del 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La meta del proceso espiritual no consiste simplemente en adquirir conocimiento, sino que parezcamos o que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Una persona madura perdona, una persona madura ama, una persona madura sirve, una persona madura persevera, una persona madura es humilde, una persona madura vive en obediencia a Dios. La madurez se evidencia en la manera de vivir como Cristo vivió aquí. Bendito es el nombre de Dios. Reflejemos a Cristo en nuestra vida, amados hermanos. Vivamos nuestra vida gozoso, siempre alegre, sirviendo al Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito es el nombre de Dios. Dios termina lo que comienza. Romanos capítulo 8, los versículos del 28 al 29. Romanos capítulo 8, los versículos del 28 hasta el 29. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nada de lo que ocurre en la vida del creyente es inútil. Dios utiliza incluso los momentos difíciles para cumplir su propósito eterno en nuestra vida. Nuestro destino no es simplemente llegar al cielo, sino ser conformado a la imagen de Jesucristo. Aplicaciones prácticas. No debemos despreciar los pequeños comienzos. Debemos permanecer constante en la oración. Debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Debemos de ser pacientes con el proceso de Dios. Aprender de cada prueba. Servir con fidelidad mientras Dios sigue formando el carácter. Y recordar que el crecimiento espiritual es progresivo. Preguntas de reflexión. ¿En qué etapa de mi crecimiento espiritual me encuentro hoy en día? ¿Qué prueba está utilizando Dios para formar mi carácter? ¿Estoy permitiendo que la palabra transforme mi manera de pensar? ¿Qué áreas necesitan mayor obediencia? ¿Estoy confiando en el tiempo de Dios? Ahí sentado podemos reflexionar y meditar en cada una de estas preguntas. La vida espiritual es un camino de transformación continua. Dios
no actúa de manera improvisada. Él desarrolla nuestro carácter mediante un proceso lleno de enseñanza, corrección, gracia y crecimiento. Aunque a veces el avance parezca lento, cada paso tiene un propósito. El creyente puede vivir con esperanza porque el mismo Dios que inició la obra en su vida promete llevarla a su pleno cumplimiento. Finalmente vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 3, los versículos 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Sigamos adelante, amados hermanos. Cristo viene pronto. Hoy es el día de salvación. Recuerda que no debe darle mente al proceso ni a la prueba que está pasando, sino dale mente en el Dios grande y todopoderoso que tú estás sirviendo. Y que Dios nos bendiga a todos en esta noche. Gracias, Señor.